Hola chicos, ya estamos de vuelta después de unas buenas vacaciones. Vamos a retomar ya nuestras clases y para nuestra primera semana del segundo bimestre vamos a analizar el tema de factorización 1. Presta atención aquí por favor. ¿Qué es una factorización? Una factorización va a ser el proceso que nosotros utilizamos para convertir un polinomio a una multiplicación. A ver, ¿a qué nos referimos? Observa. Este de aquí es un polinomio, x al cuadrado más 7x más 12. Recuerda que lo conocemos como polinomio porque es la suma o resta de diferentes expresiones algebraicas no semejantes. Por este motivo lo reconocemos como polinomio. Sin embargo, cuando yo quiero que este polinomio se convierta en una multiplicación, ese proceso que utilizo para convertirlo se llama factorización. Es por eso que aquí la flechita te indica que para convertir este polinomio a un producto, ese proceso se llama factorización. Sin embargo, cuando tú esta multiplicación, tú coges y empiezas a efectuarla, vas a llegar al polinomio original. Ya, si es que tú multiplicas, simplemente recibe el nombre de multiplicación. Claro que en este tema vamos a hablar específicamente y vamos a trabajar específicamente siempre de la factorización. Es decir, me van a dar a mí un polinomio como este y el objetivo es conseguir una multiplicación como esta. ¿Ya? En este ejemplo damos a entender que este polinomio es exactamente igual a esta multiplicación. Pero profe, no se ven igual. ¿Por qué usted dice que son iguales? Claro, ocurre que aunque no tengan la misma apariencia, sí tienen exactamente el mismo valor. Mira, te lo demuestro. ¿Qué te parece si a este polinomio que tiene variable x, vamos a asumir que la variable tenga un valor conocido? Tal vez el número 2. Observa, 2 al cuadrado es 4, 7 por 2 es 14. Y ahora tenemos que sumarle el 12. Empieza a sumar. 4 más 14, ¿cuánto es? Eso es 18. Ahora súmale 12. Eso sería 30. Vamos a ver si en el otro lado ocurre lo mismo. Acuérdate, a la variable le diste 2. A ver, 2 más 3, eso es 5. 2 más 4, eso es 6. La parte más difícil, mira, 5 por 6, ¿cuánto es? 30. Eso quiere decir que ambos son exactamente igual, aunque su apariencia no lo parezca. ¿Ya? Acuérdate de eso, aunque en la factorización la forma de ver va a cambiar, siempre son exactamente igual. Bien, ahora vamos a continuar. ¿Qué es un factor primo? Tengo que comentarte que cuando nosotros factorizamos, lo que vamos a obtener son factores primos. Un factor primo va a ser aquel polinomio que no se puede factorizar más. Es decir, si este era mi polinomio original y he llegado a esto factorizando, significa que para yo poder decir que he terminado de factorizar, esta nueva expresión no se tiene que poder factorizar más. Por ejemplo, anteriormente en lo que hemos estado viendo, yo me doy cuenta que aquí, pues definitivamente no se puede hacer más, ya no se puede hacer nada. Esto significa que ya he alcanzado mis factores primos. ¿Cuántos factores primos tengo acá? 1 y 2. Bien. Continuamos aquí abajo, unos ejemplitos más. Aquí dice, mira, esta función de variable x es x al cuadrado menos 4. Yo empiezo a factorizar y puedo llegar a esto, x más 2 por x menos 2. Profe, ¿y cómo lo ha factorizado? Eso vamos a ver un poquito más adelante, todos los criterios que existen para factorizar, ¿ya? Por lo pronto, tenemos que reconocer los factores primos, ¿ya? Los factores primos de x al cuadrado menos 4 sería x más 2 y x menos 2. Si me preguntara cuántos factores primos tiene esta función, la respuesta es 1, 2. 2 factores primos.
Ahora bien, segundo ejemplo, x más 2. Esta es una función x más 2. ¿Se puede factorizar? Bueno, según lo que podemos observar, no podemos hacer nada ahí. Esto significa que este polinomio de por sí ya es primo, no se puede factorizar. Y si yo tuviera x menos 2 como el siguiente ejemplo, analiza, ¿puedes factorizarlo? Bueno, no se puede, por lo tanto, esto significa que este polinomio también ya es primo, no se puede factorizar, ¿sí? De todas maneras, en la resolución de ejemplos vamos a poder seguir mencionando cómo reconocer a los factores primos. Van a haber casos en los cuales el factor primo, por ejemplo este, va a tener un exponente. No tiene nada que ver. Sigue contando como un factor primo, ¿correcto? Ahora bien, ¿qué criterios existen para factorizar? Existen tres criterios para factorizar, ¿ya? Uno es el factor común, otro es, aquí el número 2, otro va a ser el método de agrupación de términos, y el tercero es el método de aspa simple, ¿ya? Vamos a explicar uno a uno. Factor común. ¿Cómo yo factorizo bajo el criterio del factor común? Aquí la idea es observar el polinomio y recordar. Bueno, un polinomio, profe, es exactamente la suma o resta de varias expresiones algebraicas. Bueno, si yo quiero factorizar ese polinomio con el criterio de factor común, lo que yo tengo que hacer es observar cada expresión algebraica de manera independiente y ver qué hay en común entre cada expresión algebraica. Cuando yo identifico ese factor común, a ese factor común lo extraigo y empieza mi proceso de factorización. Ejemplo, observa por aquí. Mira, aquí tenemos 4x cuadrado y a la quinta menos 5x cubo y al cuadrado más 9x a la cuarta y a la cuarta. Profesor, ¿cuál es el término o el factor común? A ver, si es que yo observo primero los números 4, menos 5 y 9, obviamente no hay nada en común ahí. Esos números no tienen nada en común. Sin embargo, cuando yo observo las variables, ahí sí encuentro algo en común. Por ejemplo, mira, x al cuadrado. ¿Aquí qué hay? X a la 3. ¿Aquí qué hay? X a la 4. Profe, mire, este es x al cuadrado. Pero esta x a la 3, ¿qué cosa es? Es un x al cuadrado por x. Acuérdate que producto de bases iguales, los exponentes se suman. Si tú tienes un x al cuadrado por x, el exponente de esa x es 1. Suma los exponentes, 2 más 1, y obtienes el exponente 3 que está ahí. Ahora, analiza acá, x a la cuarta. A ver, x a la cuarta tendrá en su interior a x al cuadrado, por supuesto. ¿Cómo llegas tú a un x a la cuarta? Haciendo x al cuadrado por x al cuadrado. ¿Te das cuenta que sí está el x al cuadrado en el interior del x a la cuarta? Entonces podemos decir que en las variables x hay un factor en común. Hay un factor que siempre está en el interior y ese es x al cuadrado. Ahora analiza la y a la quinta, y a la 2, y a la cuarta. Profe, ¿hay algún método rápido para reconocer cuál es el que interiormente es común? Sí. Por ejemplo, aquí el exponente de y es 5, el exponente de y es 2 y el exponente de y es 4. El método práctico es coger a la variable de menor exponente. Si tú tienes y a la 5, y a la 2 y y a la cuarta, significa que el factor común es el que tiene menor exponente, o sea, y a la cuarta. ¿Por qué lo decimos? Porque un y a la 5 es como decirte y al cuadrado por y al cubo. Un y al cuadrado, pues obviamente tiene el y al cuadrado.
Y un y a la cuarta va a tener de igual manera el y al cuadrado por y al cuadrado. Significa entonces que siempre está el y al cuadrado en el interior. Ahora bien, según lo que hemos mencionado, el factor común de todo este polinomio sería x al cuadrado por y al cuadrado. ¿Sí? Profesor, entonces ahora ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, voy a coger ese factor común y lo voy a extraer. Acuérdate que de eso se trata el criterio del factor común. Se trata de identificar a ese factor común y sacarlo del polinomio. Observa aquí, este es el polinomio original, el que hemos tenido aquí. He identificado el factor común y lo saco, lo extraigo, ahora está afuera. Abro un paréntesis. ¿Qué es lo que se va a quedar adentro? Bueno, si es que originalmente había un 4 y tú no has sacado ningún número, entonces debe de seguir el 4. Ahí está el 4. Profe, originalmente había x al cuadrado y y a la quinta, pero tú has sacado x al cuadrado. Eso significa que el x al cuadrado ya no va a estar aquí. Profe, ¿y la y a la quinta? Bueno, si tú sacaste y al cuadrado, ¿qué te está quedando? A ver, al y al cuadrado, ¿qué le harías para llegar a un y a la quinta? Profe, lo multiplico por un y a la 3. Porque acuérdate que si las bases son iguales, los exponentes se van a sumar. Por lo tanto, este y a la quinta es como decirte y al cuadrado por y al cubo. ¿Ya? Y de esa manera ya encontré mi primer término que va a estar en la factorización. Vamos al segundo. Profe, yo no he sacado nada del menos 5, entonces lo colocas al menos 5. Profe, el y al cuadrado sí lo saqué, ya no va a ir y al cuadrado. Del x al cubo, lo que he sacado es x al cuadrado, entonces solamente te queda una x. Acuérdate que de esta x tu exponente es un 1, que ya no hay necesidad de colocarlo, y que si yo multiplicara x al cuadrado por x, obtengo el x al cubo. Continúo. Es la última expresión. Este es un 9. Tú no has sacado nada que tenga que ver con 9, así que lo colocas en su posición. Del x a la cuarta, profe, yo saqué x al cuadrado. Colocas entonces lo que le falta para originar el x a la cuarta. X al cuadrado. Profesor, de y a la cuarta he sacado un y al cuadrado. Le colocas lo que le falta para llegar al y a la cuarta. Es decir, un y al cuadrado. Y listo, de esa manera ya está factorizado este polinomio que hemos cogido como ejemplo. Ahora bien, si repasamos un poquito acerca de los factores primos, la pregunta sería: ¿cuántos factores primos hemos obtenido al factorizar este polinomio? Bueno, yo voy a decir, a ver, ¿cuántos miembros a multiplicar he encontrado? A ver, profe, mira, aquí hay un paréntesis, este es un miembro a multiplicar. Aquí hay otro paréntesis más grande, pero es un paréntesis, este es otro miembro a multiplicar. Dígame, ¿puedo factorizar algo aquí? No. ¿Puedo factorizar algo aquí? No. Es decir, que acabamos de encontrar ¿cuántos factores primos? 1, 2. 2 factores primos acabamos de encontrar aquí. ¿Ya? Listo. Pausa. Muy bien. Acabo de cometer un error. Pausa. Esta parte se va a editar. ¿Cuántos factores primos acabamos de encontrar? Bueno, aquí tenemos, mira, si bien es cierto, hay un paréntesis aquí y otro paréntesis aquí, aparentemente ahí hay 2 factores primos. Sin embargo, para yo poder reconocer al factor primo, basta con que haya una variable en el factor a multiplicar. Es decir, si acá hay un x al cuadrado, se está multiplicando por y al cuadrado. Y a la vez se está multiplicando por todo este paréntesis.
Significa entonces que en este caso no hay solamente dos factores primos, sino más bien hay tres factores primos. Observa aquí, mira, primer factor primo, X, segundo factor primo, Y, y tercer factor primo, todo el paréntesis. ¿Correcto? En este ejemplo hemos encontrado tres factores primos. Muy bien, avancemos entonces al segundo criterio de factorización. En el segundo criterio de factorización tenemos el método de agrupación de términos. ¿Esto qué significa? Significa que voy a encontrar un polinomio en el cual no hay un término en común en todas las expresiones algebraicas, pero sí hay un término en común en pequeños grupos del polinomio. Como hay un término en común en pequeños grupos, yo en vez de utilizar el criterio de factor común, voy a agarrar ese polinomio, lo agrupo en la cantidad de grupos que yo vea necesaria, y por grupos aplico mi criterio de factor común que habíamos aprendido hace un instante. Entonces aquí tengo el ejemplo, miren, tengo este ejemplo. La pregunta es, ¿de qué manera puedo yo factorizarlo? ¿Puedo utilizar el criterio de término común? Bueno, no, porque aquí, si yo me doy cuenta, aquí hay X, aquí hay Y, aquí hay X, aquí hay Y. No hay algo que exactamente se repita en cada uno de ellos. Si hubiera por lo menos un elemento, una variable, un número o algo que se repita en todos, ahí sí podría yo utilizar el criterio del factor común. Sin embargo, aquí no. Aunque es cierto que aquí hay una X y que aquí también hay una X, este no tiene X. Este tampoco tiene X. Por lo tanto, no puedo utilizar el método de factor común, sino más bien el de agrupación. Yo voy a agrupar. ¿Cómo voy a agrupar? Fácil. Voy a agarrar y voy a decir, miren, aquí yo voy a agrupar este CX con esta DX. El factor común ahí sería ¿cuál? X. Profe, y el resto también van a ser agrupados. Esta DI con esta CI también va a ser agrupado y vamos a obtener como factor común a la letra I. Lo agrupamos, aquí está, ¿ya? Y colocamos aquí CX y DX, ¿verdad? Aquí hay un problema de edición, acá tiene que ir la X. Y aquí también vamos a colocar, ¿a quién? A DI con CI. Entonces lo que vamos a hacer acá es el mismo problema, ¿verdad? Aquí está al revés, ya mentalmente lo colocamos, este tiene que ser DX y este tiene que ser DI, ¿correcto? Ahí hacemos la corrección. Repito, DX y DI, para que no haya confusión. Ahora bien, como acá tenemos CX más DX, yo digo, el factor común es la letra X. Saco a la letra X y en el interior, ¿a quién se queda? Si de aquí sacaste a la X, te va a quedar la letra C. Si de aquí sacaste a la X, se va a quedar la letra D. Profe, aquí ya hemos dicho, esto de acá tiene que ser I. Como acá hay I y aquí hay I, entonces voy a sacar a la letra I y voy a dejar a lo que me queda. ¿Qué me quedó? La letra C y también la letra D. Profe, mire, entonces vemos que ya hemos factorizado agrupando términos, ya hemos factorizado, correcto, ya hemos factorizado, pero me doy cuenta que todavía hay un elemento que se repite. ¿Cuál? C más D y C más D. Entonces me doy cuenta que yo puedo volver a factorizar. Acuérdate, un proceso de factorización siempre se va a dar hasta que no se pueda factorizar más. En este caso podemos seguir factorizando. Este C más D lo extraigo, lo coloco afuera, abro paréntesis y voy a colocar a los valores que me han quedado. En este caso X, E, Y. Aquí están, X y Y. ¿Sí? Entonces, ahora sí, ya he terminado de factorizar. Mira, este es el polinomio original y su forma factorizada es todo lo que se encuentra ahí. La pregunta sería, ¿cuántos factores primos hay? Bueno,
¿Puedo factorizar más este? No. ¿Puedo factorizar más este? No. En tal caso existe uno y dos factores primos para este segundo ejemplo que estamos analizando. Vayamos a el criterio número 3, el aspa simple, ¿ya? ¿Cómo yo voy a utilizar este criterio? O mejor dicho, ¿cuándo lo voy a utilizar? Este criterio de aspa simple únicamente lo utilizamos cuando una de nuestras variables tiene exponente par. Sí, cuando una variable tenga exponente par, ahí puede ser utilizado el criterio del aspa simple. Por esa razón es que aquí en la definición te colocamos x elevado a la 2n. N puede ser cualquier valor entero, ¿correcto? Sin embargo, al ser multiplicado por 2, necesariamente va a ser un valor par, ¿sí? En nuestro ejemplo tenemos un x al cuadrado menos 7x más 12. Presta mucha atención aquí, por favor, para explicarte cómo resolver un problema con el criterio de aspa simple, ¿ya? Nosotros tenemos aquí nuestro ejemplo, que ya te lo he mencionado, y lo que tenemos que hacer es coger a los extremos. Pero ojo, siempre el polinomio que tú vas a factorizar bajo el criterio de aspa simple tiene que estar completo y ordenado, ¿ya? Este de acá tiene que tener siempre en su primera posición al exponente par que cumple la condición. Primera posición. Segunda posición tiene que estar el exponente que es menor en una unidad. Si aquí es exponente 2, exponente 1. Y finalmente tiene que estar el término independiente, ¿ya? Para utilizar este criterio, siempre el polinomio debe de tener esta forma, este orden, ¿ya? Una vez que tiene este orden, yo me voy a ir a los extremos. Mira, por aquí tienes a x al cuadrado. Por aquí en el otro extremo tienes a 12. Entonces, tú vas a empezar a buscar en tu mente dos valores que al multiplicarse, lo que te origine es el valor del extremo. Por ejemplo, aquí tú tienes x al cuadrado. ¿Qué dos valores multiplicados te van a dar x al cuadrado? Fácil, x por x. Si tú multiplicaras x por x, lo que vas a obtener es un x al cuadrado. Ahora bien, aquí tienes el 12. Profe, si yo tengo 12, ¿qué valores hay que al multiplicarlos pueda darme el 12? Bueno, en realidad hay muchos. Por ejemplo, 1 por 12 es 12. 3 por 4 es 12. 2 por 6 es 12. Profe, ¿cuál voy a escoger? Bueno, tú tienes que escoger aquellos valores que multiplicados te den 12, o sea, el valor del extremo, pero que a la vez, cuando tú sumes estos valores, el resultado de esa suma te dé el número que está al centro. Sí, por ejemplo aquí se ha colocado 4 y 3 porque 4 por 3 es 12, pero también se colocó el 4 y 3 porque si tú sumaras 4 más 3, la suma de esos números te va a dar el número del centro. Profe, ¿y por qué le llaman aspa simple? Aquí viene la razón. Para que tú puedas obtener exactamente el valor del centro, no solamente tienen que ser los números, sino también la variable. Entonces, aquí viene la aspa. Tú lo colocas en este orden porque si tú lo multiplicas en aspa, mira lo que vas a obtener. 3, que es negativo por cierto, por x es menos 3x. 4, que también es negativo, por x es menos 4x. Ahora, tú coge al menos 3x, coge al menos 4x y lo sumas, ese resultado es menos 7x. Ese resultado es el que está exactamente al centro. Por ese motivo le llaman aspa simple, porque primero lo multiplicas en aspas, estos resultados los sumas y esa suma es la que siempre va a tener que estar al centro. Profe, ¿por qué usted le puso menos y menos? Por la siguiente razón. Yo quiero que este 7x sea negativo. ¿Por qué? Si yo lo hubiera dejado con más y más, efectivamente 4 por 3 es 12, también cae. Pero al momento de multiplicar en aspa y sumar para que me den el centro,
El resultado que hubiera obtenido es un 7x positivo. Yo no quiero un 7x positivo, sino más bien quiero un 7x negativo. Por tal motivo es que yo al 4 y al 3 le coloco menos y menos. ¿Sí? Bien, muchachos, entonces hasta ahí ya he podido encontrar los números. La pregunta sería ahora, ¿cómo yo lo voy a representar ya factorizado? Bueno, tú lo vas a coger de manera lineal, así, en una línea horizontal. Sí, tu primer factor primo va a ser x menos 4, mira, acá está. Y tu segundo factor primo, x menos 3, aquí está. De esa manera has podido factorizar el x cuadrado menos 7x más 12 y lo has convertido en un x menos 4 con un x menos 3. ¿Cuántos factores primos tiene? Bueno, 1 y 2. No hay más valores que se estén multiplicando. ¿Sí? Muy bien, muchachos, entonces esta ha sido la teoría del tema factorización 1. Ya la siguiente semana vamos a estar viendo factorización 2 y vamos a aprender nuevas cosas, ¿sí? Aquí debajo te estamos dejando algunos problemitas para que tú puedas trabajar. Algunos de ellos ya están resueltos para que los tomes como ejemplo, ¿ya? Si tuvieras alguna duda, ya sabes que nos tienes que hacer la consulta para poderte ayudar con los problemas, ¿sí? Estos problemitas son para que practiques, ya en la plataforma te van a llegar los problemas que tienes que presentar por motivo de hacer la tarea, ¿sí? Muy bien, ha sido un gusto poder estar con ustedes esta clase. Hasta luego.